Listo, vamos a grabar entonces. La semanera por hoy, la semanera es Valeria y Adaya también es semanero hoy. Cualquier cosa, si se conectan, son ellos los que tienen que ingresar a la gente. Vamos a comenzar entonces con las láminas. Bien, en la clase pasada damos la primera sesión de lo que es la programación concurrente y empezamos a ver los primeros ejercicios en OpenMP. Okay. Aparentemente la clase no quedó grabada. Yo busqué las grabaciones y pendientes y solamente estaba la del 8. No estaba la del jueves, que si mal no recuerdo era 10. Pero bueno, lamentablemente las personas que no pudieron entrar a clase pues tendrán que tomar los apuntes de los compañeros. Esta clase la acabo de poner a grabar. En cualquier caso, ustedes tienen el material, ya se los compartí por correo. Y vamos a ver entonces algunas de las prácticas del tutorial de OpenMP para comprender cómo funciona en la práctica, no en la teoría, en la práctica, los semáforos. La clase que viene va a ser de semáforos y monitores en Java. Es decir, vamos a aplicar los mismos conceptos teóricos, pero en otro lenguaje de programación. De aquí a la clase que viene, ya les pondré una tarea, que es la evaluación de este curso, de esta parte de la materia, que tienen que desarrollar tanto en C++ como en Java. ¿Okay? Este material, bueno, trata sobre arquitecturas de memoria compartida. Aquí había un poco de una motivación de por qué estudiar estos casos, de por qué en el mundo moderno tenemos que conocer la arquitectura, de por qué en el mundo moderno no podemos simplemente hacer un algoritmo que sea genérico y que funcione de manera teórica precioso para todas las arquitecturas, porque esa no es la realidad de nuestro mundo moderno. En el mundo moderno hay que lidiar con arquitecturas de memoria compartida, arquitecturas de memoria distribuida, arquitecturas de multicore, que son las más comunes actualmente, etc. Y como les comentaba, pues en el mundo moderno hay todo tipo de arquitectura. ¿Sí? Yendo un poco al grano, OpenMP pues, es este estándar de memoria compartida que permite de manera muy sencilla o de una manera, no es tanto lo sencilla, sino que es oculta para el programador, que facilita al programador mostrar las ventajas de la programación distribuida. Y cuando digo oculta para el programador, significa que de alguna manera el compilador, en este caso el compilador de GCC, el compilador es el que genera las instrucciones suficientes y necesarias para crear los hilos, destruir los hilos, coordinar los hilos, hacer el acceso a las partes importantes de la memoria, hacer ese acceso de manera coordinada, hacerlo bien, etc. Hay una serie de ventajas de OpenMP. Lo que estoy haciendo, entiendan por favor, que es un resumen muy rápido de las cosas que ya hice en la clase pasada. Ustedes tienen el material, pero bueno, entendiendo que hay personas que no pudieron ver esa clase y que van a ver esta grabación. Estas son algunas de las ventajas de OpenMP. El OpenMP es escalable, es fácil de usar, tiene algunos problemas. Algunos de los problemas de OpenMP tienen que ver precisamente con la complejidad de la programación distribuida. En algunos casos, algunos programadores, digamos, si usted es programador de drivers, si usted es programador de hardware, si usted es programador de microprocesadores, quiere tener un acercamiento más fino a la arquitectura del hardware, OpenMP te oculta esas complejidades. Digamos, una de sus ventajas para algunos programadores se convertiría en una desventaja, porque no te permite, digamos, por ejemplo,
asignar un hilo a un procesador específico o acceder de manera específica a un registro del procesador. Esas cosas las puedes hacer si eres programador en C, en una arquitectura específica, pero esas cosas no son portables. Entonces, en función de la portabilidad, el nivel de OpenMP es particularmente alto. Pero bueno, estas son algunas de las pequeñas desventajas que tiene OpenMP. OpenMP no es una librería, vimos que no es una librería, son directivas del compilador. Es decir, son directivas que se escriben en el código fuente y cuando el código se compila, entonces el compilador es el que genera información para eso. No es un lenguaje de programación, eso tiene una gran ventaja, y es que sabiendo bien C y C++, se puede programar en OpenMP. Lo que hay que comprender es la forma de funcionamiento de OpenMP. Y una cosa muy, muy importante es que OpenMP no está diseñado para automatizar la programación paralela. OpenMP está diseñado para sacar provecho de la arquitectura multiprocesador cuando hay arquitecturas multiprocesador. En este caso, multihilo, multicore. Entonces, queda súper bien porque en estas arquitecturas, el programador es el que hace un código secuencial en principio y luego adapta algunas partes del código secuencial para que exploten la arquitectura. Eso es una gran ventaja porque eso no significa un cambio completo de paradigma. No tienes que hacer una programación absolutamente paralela como por ejemplo en MPI. En MPI sí hay que pensar en términos paralelos. ¿Okay? Vimos el primer ejemplo, muy sencillo. En este primer ejemplo que ustedes ven en pantalla, este es la directiva del compilador. Fíjense que no es una instrucción en C. Observen que el numeral include, el que tenemos arriba, es una directiva del compilador que le dice al compilador, incluye este archivo que está acá y mete este código fuente dentro de tu compilación. Bueno, este numeral pragma es una directiva del compilador que indica esto que está aquí. En este momento vas a generar un código. Ahora, ¿cuál código es? Es un código de OpenMP. Esta instrucción o esta directiva que se llama pragma permite meter códigos dentro del código C, permite meter directivas de optimización, permite meter comentarios en los programas para que en el código ejecutable haya comentarios, hay pragmas que permiten hacer monitoreo de las variables, entonces genera código que permite luego a los perfiladores de código obtener los valores de las variables y hacer perfiles de los programas. Es decir, la directiva pragma es una directiva genérica. En el caso de OpenMP, hay que decir pragma OpenMP y luego viene la instrucción OpenMP. Como vimos en la clase pasada, si nosotros acá compilamos un programa y lo ejecutamos, en este caso, el código que tengo, lo que hace es eso, tengo un printf, hola soy Carla, printf hello world, printf esto es secuencial. ¿Okay? Si nosotros ignoramos esta instrucción que está acá, es un programa en C que hace estas tres cosas, este printf y este printf que está acá. ¿Okay? Si ignoramos el pragma. Y justamente si nosotros compilamos, como lo ven acá, sin decirle que vamos a compilar con OpenMP, sencillamente esto se ignora, porque cuando el compilador llega acá, dice, mira, no me están compilando con OpenMP, esto es un comentario, lo ignoro y sigo con esto. Si es así, entonces solo tengo estos tres printf que están acá, y el resultado, cuando ustedes imprimen, es esto que está acá. ¿Okay? Ahora, si yo compilo y le indico de manera explícita si lo compilo de manera explícita y lo ejecuto, vemos que se ejecuta en paralelo. ¿Cuántas veces? ¿Cuántos procesadores tenga? En esta arquitectura que yo estoy ejecutando,
que es una máquina del Centro de Supercomputación de la Universidad de Bucaramanga en Colombia, de la Universidad Industrial de Santander en Colombia. Si yo hago eso, él va a tomar el número de procesadores que hay en esa arquitectura por defecto. En este caso son, creo que 16 o 32 procesadores que tiene la arquitectura. En las láminas también se ve que nosotros podemos indicar el número de hilos con el que yo quiero que se ejecute el programa. ¿Okay? Por defecto, él va a tomar el número de hilos físicos en la mayoría de los compiladores. ¿A lo me escuchan? Sí. Ok. Les decía que nosotros podemos definir el número de hilos con el que se va a ejecutar el programa. Pero ojo, este número de hilos también lo podemos cambiar de manera dinámica. ¿Ok? No es que estamos casados que siempre se va a ejecutar con 4 hilos. Podemos ejecutarlos con menos hilos o más hilos dependiendo de la necesidad del programa. Por ejemplo, hay algoritmos que están diseñados para ser eficientes con 8 hilos. ¿Por qué? Porque son algoritmos que dividen un espacio de soluciones en 8 pedazos exactamente. Entonces, bueno, perfecto. Eso está hecho, está diseñado para 8 hilos. Mientras que hay algoritmos que pueden explotar tantos hilos como sea necesario, 8, 10, 20, 30, 100, de acuerdo a las necesidades y al tamaño de los datos. Entonces, eso depende un poco de la arquitectura. Tomando esto que está acá, si lo traemos acá, y ejecutamos, entonces fíjate, nos vemos que ahora el programa en OpenMP se ejecutó con 4 hilos. Exactamente. Entonces, bueno, este es el ejemplo 1. Ya les pedí que lo descargaran, que lo compilaran, que buscaran el compilador, lo compilaran, lo probaran, etc. El modelo de OpenMP es un modelo fork join. Entonces, en ese modelo fork join, en algún momento se hace el fork, es decir, se divide los hilos y en algún momento los hilos terminan y el resultado es un hilo. Hay un solo hilo de ejecución que normalmente se llama hilo cero, que va desde el principio hasta el final. Y ese, cuando se crean los nuevos hilos, ese ya está creado. Y cuando se destruyen todos menos el hilo cero. Y ese hilo, el que llamamos hilo master, sigue ejecutándose después de la instrucción join. Entonces, como lo ven acá en el ejemplo, efectivamente, podemos tener acá la ejecución de los hilos una vez que termina la parte join. Y funciona de esta manera. Tenemos un hilo master que viene por acá. Luego se crean tantos hilos como digan. En este caso, el programador dijo 5 o el sistema operativo estaba configurado para 5. Se tomaron 5 hilos.
Y una vez que termina la parte paralela, entonces la parte join viene por acá con un solo hilo. ¿Okay? De eso se trata. Fíjense que no todo el tiempo el programa está ejecutándose en paralelo, no todo el tiempo. En algunos momentos se ejecuta de manera paralela, pero eso depende del programador. Es el programador el que decide eso. Y en la lámina lo vemos de manera concreta. Todos los hilos corren el mismo código. Después que se ejecutan, salen de la parte join, sigue ejecutándose solo el hilo maestro. Y como pueden ver en esta lámina, se puede invocar a la parte paralela tantas veces como sea necesaria. Más aún, dentro de una parte paralela puede haber otras partes paralelas. Dentro de una parte paralela puede usted además invocar un OpenMP y crear nuevas partes paralelas. ¿Okay? Fíjense que en general, sobre todo cuando estamos trabajando con entradas y salidas y sobre todo cuando estamos analizando datos, consolidando resultados, esas partes normalmente se hacen de forma secuencial. Se hacen en estas secciones que están acá. Se hacen secuencialmente. Pero cuando estamos sacando cómputos, normalmente ese cómputo que estamos sacando es lo usual. Son cálculos matemáticos, manipulaciones de matrices, resolución de sistemas de ecuaciones, ese tipo de cosas que son pesadas, que llevan mucho tiempo. Entonces, esas sí son las cosas que se hacen en las regiones paralelas. Estas son las cosas que se hacen aquí, ¿okay? En el cómputo paralelo, y ahí es donde efectivamente, vamos a decirlo en palabras coloquiales, se le saca el jugo a los hilos, mejor dicho, los hilos le sacan el jugo a los cores, a los procesadores que yo tengo en mi arquitectura física. ¿Okay? La clase pasada hablábamos de variables privadas y públicas, es bastante intuitivo que las variables públicas, las variables compartidas, no son públicas realmente, no es la palabra, las variables compartidas están están fuera de la sección paralela. Cualquier cosa que esté declarado antes de la sección paralela va a ser compartida por todos los hilos. Es más o menos lo mismo que una variable que usted la declare antes de las funciones. Esas variables son globales para la función, se puede usar dentro de la función. Pero una variable que está declarada dentro de una función, normalmente es privada de esa función. ¿Un programa paralelo puede tener programas paralelos? Pregunta Cristian. No, no es que el programa tiene programas paralelos. Es que dentro de una sección paralela, usted puede crear una nueva sección paralela y crear hilos de ejecución dentro de una sección paralela. No es un programa aparte, son hilos que en algún momento determinado de la ejecución, dentro de un hilo de ejecución se crean nuevos hilos para atender una parte específica del algoritmo. Por ejemplo, los códecs de video suelen funcionar así. Los códecs se distribuyen entre todos los cores, pero luego hay partes del códec de video que tiene que ser ejecutado con mayor nivel de eficiencia. Entonces, esa parte que ya es paralela se vuelve a paralelizar. ¿Okay? Pero lo que hace es tomar los cores de tu arquitectura. Y no es un programa distinto. Esto está ya programado dentro del programa. ¿Cómo sería en el código fuente, Cristian? Sería, por ejemplo, que dentro del pragma pusieras aquí un pragma. ¿Ok? Si tú pones aquí un pragma, entonces esto a su vez se divide. Toda la parte de ese pragma, todos los códigos que estén en el ámbito de ese pragma, se van a ejecutar en paralelo. Y básicamente se parecería a esto. Tienes un pragma paralelo que está ejecutando todos estos 4 hilos y dentro de ellos, algunos o todos tienen un pragma paralelo que ejecuta una nueva secuencia de hilos. Eso no es raro verlo en programación OpenMP. Bien, volviendo al tema de las variables privadas y compartidas, las variables compartidas en general son las que están fuera del ámbito de una función y en este caso fuera del pragma paralelo. Tenemos un pragma paralelo aquí. Si tenemos un pragma paralelo acá, que es todo este ámbito, ¿okay? La variable declarada dentro del ámbito, en este caso se llama shared,
en este caso, esta es la variable que está declarada dentro del ámbito, esta variable es privada. Y esta, que se llama private, es compartida. Ok, bueno, entonces vimos este ejemplo 2, ya pasamos por aquí. Importante, el orden de ejecución de los hilos es no determinístico. Cuando tenemos un hilo es no determinístico, significa que usted no puede saber en principio ni cuál hilo se ejecuta primero, ni cuál hilo se ejecuta luego, etcétera. ¿Okay? ¿Alguien sacó a luz del... Valeria, Adaya, ¿alguno de ustedes sacó a luz? Ahí yo la veo. Estén pendientes, por favor, para ingresar a las personas que estén en sala de espera, pero no sacar a nadie, porque si lo sacan después no pueden entrar en la misma clase. Bien. Bueno, esto ya lo vimos en la clase pasada, no hay eh, ningún orden de ejecución específico, no hay ningún orden de asignación de los hilos a los procesadores, no hay ninguna especificación en el caso no hay ninguna especificación en el caso de los hilos de cuál es el hilo que se va a ejecutar primero, cuál es el hilo que se va a ejecutar después, si los hilos tienen prioridades entre ellos, nada de eso está definido en la especificación OpenMP. ¿Okay? Eso lo define el sistema operativo. Por eso es que se dice que la ejecución es no determinística, porque tú no puedes asumir de ninguna forma que puedes realmente tener control sobre esas cosas. Más adelante veíamos el paralelismo de datos. El paralelismo de datos significa, en términos generales, que hay datos en los cuales vas a trabajar y lo que van a hacer los hilos es hacer la misma función y el mismo procesamiento sobre distintos segmentos de datos. Eso es muy importante porque en general, no puedo tener por supuesto una cifra precisa, pero en general la gran mayoría, un elevadísimo porcentaje, digamos que más del 80% de los programas paralelos, en realidad son programas que lidian o que tienen que trabajar con paralelismo de datos. Esto quiere decir que toman datos grandes, enormes, muy grandes. Podemos estar hablando, por ejemplo, de imágenes que pesan varios gigas. Podemos estar hablando, por ejemplo, de redes sociales que generan 1 tera de datos. Es decir, podemos estar hablando de grandes volúmenes de datos. Y en términos generales, la idea es tomar esos datos y dividirlos entre la mayor cantidad posible de hilos que tengamos a disposición. Como eso se hace tanto, hay una instrucción específica para hacerlo en forma eficiente con la instrucción for. No solo en C, sino también en for. ¿Okay? Y es tan común que lo que se hace es, se hace un ciclo y dependiendo del el índice, dependiendo del espacio de variables, dependiendo del espacio de, de, del dominio de datos, eso es lo que se llama el dominio de soluciones, dependiendo de ese espacio, entonces cada hilo va a tomar un pedazo. Esos pedazos son disjuntos. Y la instrucción en particular que vimos en la clase pasada es esta exactamente que está acá. Esta instrucción, parallel for, es OMP parallel y además es un for. Y en esta instrucción, lo que hace OpenMP es generar instrucciones. Imagínense que esas instrucciones no existieran, no las de generar el compilador. Cada uno de nosotros tendría que inventarse la forma de que la variable i
fuera independiente en cada uno de los procesadores, que haya una copia local de la variable i, además que dependiendo del tamaño n, se dividieran los índices i entre tantos n que tengamos. Por ejemplo, si n vale 100 y tengo 5 procesadores, a cada uno le tocarían 20 datos. Entonces, el primer hilo de ejecución, los índices serían desde el 0 al 19, después del 20 al 39 y así sucesivamente. ¿Ok? Hacer ese código es complejo. Aunque no es un código muy difícil, si ustedes tienen que hacer eso muchas veces, las probabilidades de error son muy altas. Además, uno tiene que tener un control muy fino sobre los hilos y decir en qué momento cada hilo está trabajando con su índice y decir en qué momento cada hilo va a terminar su ejecución, etc. Hay que hilar muy fino. En el caso de OpenMP, sencillamente tenemos una instrucción parallel for y automáticamente OpenMP toma el tamaño del índice, en este caso n, y divide de manera instantánea, de manera automática, para cada instancia de i. Y, por ejemplo, en este caso, el procesador 0, si n vale 100 y son 4 procesadores, el procesador 0 tomaría los índices desde el 0 hasta el 24, porque divide entre 25. El procesador 1 tomaría del 25 al 49. El procesador 2 tomaría del 50 al 74 y el procesador 3, que es el último, tomaría del 75 al 99. Eso lo hace automáticamente el programa. Además, el programa tiene que tomar en cuenta cosas como, por ejemplo, si la división no es exacta. Entonces, si la división no es exacta, eso se hace al final. ¿Okay? Una cosa importante, si tenemos varios for anidados, la instrucción paralel for se aplica al más interno. Eso es súper importante de recordar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando yo, por ejemplo, tengo un tamaño, una imagen, y en la imagen tengo un for X, for Y, es decir, que voy a recorrer por todas las filas, por todas las columnas. Si a mí me interesa trabajar, a ver cómo se los explico. Cuando nosotros trabajamos con un for X, for Y, estoy trabajando en todos y cada uno de los píxeles. Si yo divido el ciclo de manera paralela, lo más probable es que esté asignando un píxel a un procesador, otro píxel, otro procesador, otro píxel, otro procesador, y eso es muy ineficiente, porque el trabajo que se hace sobre un píxel es un trabajo relativamente pequeño, y lo que realmente me interesa es dividir, por ejemplo, si son 4 procesadores y son 1000 columnas, dividir esas 1000 columnas entre los 4 pedazos y ya. Pero una vez que un procesador tiene una columna o un grupo de columnas, cada columna se evalúa completa. Yo agarro una columna y la evalúo desde el principio hasta el fin. Esa parte yo no la paralelizo. ¿Okay? De esta manera, OpenMP hace esas operaciones. OpenMP toma el innermost, el for más interno, y ese for más interno ¿qué error te dio, Bruno? Busca el error, trata de verificar el error, este que está aquí. Ahí no hay nada extraño. Si te da un error, busca cuál fue el error, a ver cuál es el... Pero ahí, ese código tal cual está ahí, debe ejecutarse sin ningún problema. Lo que pasa es que, obviamente, si no tienes declarada la variable n, te va a dar un error. O sea, hay cosas como ese tipo, pues, pero ya eso no es OpenMP. Eso es C. Bien. Vamos a ver en este ejemplo cómo opera el parallel for. En el parallel for, esto es un extracto del programa. El programa completo, ustedes deberían tenerlo. Y en el programa completo, esto es solo una función del programa, porque es la función producto. Vamos a ver.
Aquí está. En el programa E4.C, la parte paralela es esa que se ve allí, porque aquí es donde está el pragma OMP Parallel For. Y en esta parte del programa, observen que tengo un programa mucho más largo, que hace muchas más cosas, llena unos arreglos, los ejecuta, etcétera. Pero el paralelismo está aquí. Cuando usted invoca al producto de los dos arreglos, los dos arreglos, lo que se hace es que se paraleliza el for, porque esos arreglos podrían ser muy grandes. En este caso no son tan grandes, son apenas de tamaño 1000, creo. Pero podrían ser tamaños mucho más grandes, o un espacio de soluciones mucho más grande. Y en ese caso, en el for, lo que se hace es dividir automáticamente con el OMP Parallel for, con esta instrucción, lo que se hace es dividir, y si tengo n hilos, j hilos de ejecución, divido esta n entre los j hilos de ejecución y a cada uno va haciendo esta parte de la suma. ¿Okay? Entonces, como cada uno va ejecutando esta parte de la suma, efectivamente la suma se está haciendo en paralelo. Ya esto lo ejecutamos en la clase pasada. Bueno, vamos a ejecutar el E3. Cuando ejecutamos esto, entonces vemos que estoy ejecutando para 4 procesadores la división de 1000 ciclos del for. Y cuando yo divido los 1000 ciclos del for, el primer thread está ejecutando desde el 0 hasta el 250, pero observen, hasta el 249, perdón, pero fíjense que cuando va por 43, el segundo hilo toma el control, el segundo hilo empieza en 250, debería terminar en 499, pero no llega sino hasta 302. Pero observen ahora que el primer hilo que llegó a 43, ahora es quien toma la salida y sigue 44, 45, hasta 59. Y en el momento que voy a imprimir 60, entonces el tercer hilo, que empieza en 500, empieza a imprimir hasta el 510. Y luego el cuarto hilo empieza a imprimir. El cuarto hilo empezaba en 750, llegó a 756, el tercer hilo empezó en 503 hasta 510, después el cuarto hilo empezó en 757 y así sucesivamente. Se están turnando la ejecución del programa. ¿Okay? Hasta que efectivamente todos imprimen los 250 que le quedan, que le tocan a cada uno. Y observen que no hay un orden específico. No se ejecuta primero el primer hilo, después el segundo, porque eso sería una tontería. Porque se convertiría en un programa secuencial. Ejecutamos el E4, que es la suma. Ahí veíamos que esta sumatoria, claro, en esta arquitectura yo puse un ejemplo mucho más grande. Y este ejemplo mucho más grande siempre da el mismo valor. ¿Por qué? Porque está ejecutándose en secuencial. Obsérvense que se ejecuta en secuencial porque yo no puse que fuera OpenMP. Simplemente compilé el programa en C y lo estoy ejecutando. ¿Okay? Pero si yo lo compilo para OpenMP, observen que todo el tiempo está dando valores diferentes. Todo el tiempo está dando valores distintos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque efectivamente hay un error en el programa. Un error conceptual, no un error de compilación.
¿Cuál es el error conceptual que veíamos en la clase pasada allí? Esto que está acá. Dentro del código tenemos esta instrucción, pero la variable sum es una variable compartida. ¿Okay? Como la variable es compartida y yo no estoy tomando ninguna previsión sobre el uso de la variable sum, al no tomar ninguna previsión sobre el uso de la variable sum, no estoy diciendo que sea una sección crítica. Como no es una sección crítica, implementada, por ejemplo, con un semáforo, o implementada, por ejemplo, con un monitor, o implementada con variables, ¿cómo se llama? Exclusivas, etcétera. Como no estoy tomando ninguna de esas previsiones, entonces sencillamente lo que está ocurriendo es que en algún momento dos hilos de ejecución van a coincidir sobre la variable sum. Y en el momento que dos hilos de ejecución coincidan sobre la variable sum, ¿qué va a pasar? Pregunto. Ambos modificarán el valor acumulado, dice Bruno. Básicamente eso es lo que sucede. En algún momento, un hilo tiene la variable sum y le toca sumar. ¿Y qué pasa en ese momento? Justo en ese momento, otro hilo da acceso a la variable sum y le suma antes. Entonces, como varios están sumando sobre la misma variable, no se respeta la secuencia de sumatoria. No solamente no se respeta la secuencia de sumatoria, sino que además el valor que se está acumulando se basa en un valor que ya no es correcto. Por ejemplo, usted quiere sumarle 5 a una variable que en este momento vale 10. El valor teórico va a ser 15. Pero ¿qué pasa si otra variable en el mismo momento le quiere sumar 5 también y la variable vale 10? Que va a quedar en 15. Entonces, el valor correcto debería ser 20, pero resulta que los dos dieron a la variable cuando valía 10 y las dos le suman 5 y entonces va a quedar en 15. Y en lugar de quedar en 20, va a quedar en 15. Y ese es el origen del error. Para evitar eso, podemos hacer dos cosas. Primero, implementar una sección crítica. La sección crítica, que es la forma como se hacen los semáforos, podría implementarse de esta manera. De hecho, en OpenMP es muy sencillo. Simplemente dice cuál es la parte crítica y lo que va a suceder es que un solo hilo de ejecución en cada momento va a tomar este espacio, este código de aquí. Un hilo de ejecución a la vez. No lo van a hacer los dos al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, de esa manera, efectivamente, se garantiza que las dos no lleguen. ¿Qué pasa en este caso en particular? Esta solución va a funcionar. Lo vamos a ver aquí. Aquí está la parte crítica. Esta solución va a funcionar porque en el momento que un hilo de ejecución tenga que acceder a la variable sum, solo ese hilo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque está en sección crítica. Entonces los demás hilos tienen que quedar en espera. Esto efectivamente debe funcionar. Vamos a ejecutar primero P4, que es el secuencial. Aquí tengo un error. Permiso. Aquí tengo un error por otra razón. El error aquí no es porque no haga el zoom, es porque este valor excede la representación de la variable que estoy usando. Ese es Tengo una pregunta. la razón. Dígame. La instrucción pragma OMP crítica, ¿qué alcance tiene? O sea, ¿hasta La misma de las dónde? otras, la misma de las otras, igualito. ¿Cuál es el alcance de las otras? O sea,
O sea, digamos que debajo de la variable suma tenemos otra variable. Entonces, en ese caso, la instrucción pragma o MP critical llega nada más hasta zoom o también incluye zoom y la variable que está abajo. Esa ¿Cuál crees tú que es la respuesta? A ver. ¿Cuál crees tú que es la respuesta aquí? Suponiendo que después de esto hubiera otra. la que está inmediatamente abajo, claro. Solamente la ¿Perdón? variable de suma, no la que está debajo de suma. Y si tú quieres que sean las dos, ¿Cómo? y si tú quisieras que fueran las dos, Entonces tendría que colocar otra instrucción debajo, otra instrucción pragma o MP critical debajo de suma, para que eso es una forma de ponga hacerlo. la sección crítica en esta variable. Eso es una forma de hacerlo, hay otra forma. Ok. ¿Cuál es la otra forma? ¿Cuál es la otra forma para ver? Exactamente. Se colocan dentro de llaves. Y cuando tú las pones dentro de llaves, entonces ya la sección crítica, igual que el OpenMP Parallel y el for, se aplica a lo que esté dentro del bloque de instrucción. Ok, seguimos. ¿Lo ven? ¿Qué pasó ahí? Fíjense que estoy compilando con OpenMP, pero el valor, el programa E5, efectivamente, está usando la sección crítica. Entonces siempre da el mismo valor. ¿Lo ven? ¿Cuál es el problema de la sección crítica? El problema de la sección crítica, como lo están mencionando en este momento, es que es un cuello de botella y puede ser contraproducente. ¿Por qué es tan contraproducente? Porque si usted tiene un programa muy grande y una sola instrucción es sección crítica, pero todos los hilos quieren hacer esa instrucción al mismo tiempo, un programa paralelo se está convirtiendo en un programa secuencial. En este caso es así porque hay muy poquitas instrucciones. ¿Cuándo tiene sentido hacer la sección crítica? Cuando hay una parte que solo debe hacer un hilo al mismo tiempo, por ejemplo, una actualización de una base de datos, etcétera, y eso se hace muy pocas veces. Como se hace muy pocas veces, tú lo que quieres es garantizar que cuando lo vayas a hacer quede bien. ¿Okay? ¿Por qué? Porque, bueno, como se hace muy pocas veces, podría ser que cuando un hilo lo vaya a hacer, nadie más lo quiera hacer. Eso es verdad. Pero puede existir la posibilidad que cuando tú lo quieras hacer, la actualización de la base de datos, otro antojado lo quiera hacer al mismo tiempo. Entonces, bueno, ahí hay un problema. En este caso, no existe ese problema, porque tú garantizas con el OMP Critical que solo un hilo de ejecución lo va a hacer en algún momento determinado. Pero ¿qué pasa si es una instrucción que se hace muchísimas veces y que todo el mundo tiene que hacer a cada rato? Si tú pones una OMP Critical en una instrucción que se hace muchísimo y que se tiene que hacer a cada rato, pues la mayor parte del tiempo los hilos van a estar esperando por alguien que haga un trabajo. Y eso, por supuesto, convierte un programa secuencial en un programa paralelo, lo convierte en un programa secuencial. Pero más aún, hay un problema más grave. Es más lento que el programa secuencial. Porque el programa secuencial sencillamente se pone a modificar la variable un solo hilo de ejecución y lo hace todo y ya. Mientras que un programa hecho con OpenMP, él tiene que estar creando los hilos. No me escuchan, Cristian. No me escuchan, Cristian.
Sí, sí, se escucha. Es que hay veces que yo sé que no se oye. Sí, sí, se escucha. ¿Quieres tratar de volver a entrar, Cristian? Porque eso me pasó hace un ratito y yo pensé que era que nadie me estaba escuchando. Bueno, el punto es que la instrucción o la declaratoria OMP Critical hay que usarla con muchísimo cuidado, porque si se abusa del OMP Critical, lo que vamos a lograr es un problema grandísimo de mal desempeño. En el caso del for, para evitar eso, utilizamos el reduction. ¿Qué hace la instrucción reducción? La instrucción reducción es más o menos lo que dice la lámina. Le decimos al compilador, mira, yo voy a acumular sobre sum, pero para evitar que se sobrescriban las variables, en lugar de poner un critical, lo que quiero es que tú a cada hilo le des, por favor, porque somos decentes, que a cada hilo, por favor, le des una copia privada de la variable que yo quiero sumar. Y luego, al final de la ejecución de todos los hilos, yo me encargo de acumular, de sumar todas esas copias locales. ¿Sí? Es como si tengo a 5 personas trabajando con una cuenta y lo que yo les digo es que en lugar de que todos sumen sobre el mismo cuaderno, yo les digo a esas 5 personas, hagan algo, cada quien hágalo sobre su propio cuaderno y al final, cuando todos terminen, agarramos los resultados de los 5 cuadernos y los sumamos en uno solo. ¿Se entiende? De esa manera, yo no tengo que estar pendiente de que hay una sección crítica donde cada quien puede escribir solo sobre un cuaderno. No, cada quien escribe sobre su copia local, y luego sencillamente consolidamos, juntamos los errores, pues los errores no, los resultados de las copias locales y los juntamos en una sola resultado global. ¿Ok? Eso es lo que hace la operación reduction. ¿Cómo funciona? Dentro de las cláusulas paralelas, las variables se inicializan con un valor neutral, dependiendo, por supuesto, de la operación. ¿Cuál es el valor neutro de la operación suma? Uy, se me fue muy lejos ya. Si yo digo que el reduction está sobre un operador, tengo que saber cuál es el valor neutro de la operación. Entonces, claro, como ustedes lo están poniendo, el valor neutro de la operación suma es 0. ¿Por qué? Porque si yo inicializo todos los cuadernos, todas las fichas en 0, cuando yo sume algo, en todos va a quedar el valor anterior. El valor anterior es 0, no se va a modificar. Si es multiplicación, tengo que poner el 1, porque si pongo 0 la estoy eliminando. Tengo que poner 1 para que se inicialice bien. Estos son los valores iniciales, ¿okay? Dependiendo de la instrucción, dependiendo del operador que estoy utilizando, y así se utiliza la instrucción. Entonces, en lugar de poner esto en una sección crítica, perdón, en lugar de poner esto que está acá en una sección crítica, lo que estoy diciendo es, voy a hacer un for paralelo, ¿sí? La variable sum va a ser compartida. Esto no es necesario que yo lo diga, porque una vez que yo reduzco con sum, se asume que sum es compartida. Y voy a hacer la operación de reducción con el operador más en la variable sum. Con el operador más sobre la variable sum. Con esto le estoy diciendo varias cosas al OpenMP. Primera cosa que le estoy diciendo, cuando empieces a ejecutar este for en paralelo, vas a crear una variable local de sum, vas a hacer una copia local de la variable sum en cada hilo. Y le vas a asignar, además, para inicializar, le vas a asignar el valor 0, que es el elemento neutro de la suma. Eso es lo primero que va a hacer OpenMP. Lo segundo que va a hacer OpenMP es permitir que todo el mundo trabaje, cada hilo trabaje de manera independiente, haciendo aquí sin interrumpirse unos a otros y sin interferirse unos con otros. Cada hilo va a ser esta parte de la suma que le corresponde. Y al final, que termine el for,
después que yo salga de la parte paralela, o sea, que yo esté aquí, ¿qué va a hacer el OpenMP? Suma todos los valores al final. Agarra todas las copias locales de Zoom, las suma y retorna el valor final. Entonces, fíjense que eso es mucho más eficiente, porque no tengo una sección crítica aquí. Si yo tuviera una sección crítica en esta parte de la suma, si yo tuviera una sección crítica acá, desde luego el programa sería mucho más, ¿cómo se llama? Más ineficiente, fuera mucho más lento. ¿Okay? Entonces, de esta forma yo logro el objetivo y me elimino la sección crítica. Eso está en el ejemplo 6. Vamos a ver el ejemplo 6. Reducir un poquito para que no se me vaya el... ¿Okay? Fíjense que en el ejemplo 6 ya yo no tengo sección crítica acá, sino que tengo una reducción. Y en esa reducción, entonces, yo hago lo que les acabo de decir en teoría. Vamos a ejecutar esto. Vamos a compilar y ejecutar el ejemplo 6. Para ver, tengo un mensaje por acá. Ah, Daya me está escribiendo. Vamos, ¿qué pasa? Hay estudiantes en cola de espera. No, ni siquiera llegan a la cola de espera. Les sale que el host los remitió de la reunión. Bueno, les aparece que los eliminaron. Coño, ahí yo no sé qué hacer. Ahí tendría que cerrar la clase y volver a abrir, pero eso no lo voy a hacer, porque estamos grabando. Quité la sala de espera. Dile que intenten entrar a ver, por favor. Intenten el... Intentaron, entraron. Por favor, que indiquen si pudieron entrar para seguir. Se ve, profe, la clase se ve y se escucha. No, los estudiantes que no pueden entrar, que intenten, es que no sé, habrá que mandar los mensajes al grupo. Bueno, voy a continuar un poco. De todos modos, esta clase en teoría sí está quedando grabada. En teoría. Bien. Continuemos entonces por acá. Fíjense que estamos viendo el ejemplo 6. Donde ya no utilizo la sección crítica, sino que utilizo el operador de reducción. ¿Okay? Si ejecuto S,
O sea que la reducción para el caso del operador suma aprovecha el hecho de la propiedad asociativa de la suma, pues. Que no importa cómo los agrupes, si tú sumas todo eso, te va a dar el mismo resultado, pues no hay problema en como el orden en el que hagas la operación. Es que de todos modos recuerda que los hilos se ejecutan de manera no determinística. Entonces tú no puedes asumir nunca que el primer hilo se va a sumar después el segundo, después el tercero, después el cuarto. Sí, se suman en la medida que vayan terminando. Entonces Claro. eso hay que tenerlo en cuenta. Y no puedes hacer operaciones que dependan de un orden de ejecución. ¿Okay? De hecho, los operadores que están ahí todos son conmutativos, no asociativos, conmutativos. Y esa propiedad conmutativa se aplica tanto para la suma como para los operadores lógicos y los operadores de multiplicación, etc. Entonces, fíjense ahí en el ejemplo, estoy ejecutando de manera secuencial E6. E6 es secuencial porque lo compilé, como lo pueden ver allí, de manera secuencial. ¿Sí? Sí están viendo la consola, ¿no? Sí se ve. Sí, se ve. Lo compilo con OpenMP. Y fíjense que hecho así, funciona perfecto. ¿Qué pasó? Bueno, ya algunos pudieron entrar. Lo que hice fue eliminar la sala de espera. Pero bueno, lamentablemente no puedo seguir revisando eso porque si no, no terminaría la clase. Y ahí que hice temprano hoy aquí de la facultad. Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que han visto? Súper importante. Ustedes tienen que estar pendientes de los efectos colaterales que pudiera traer el Open o el MP Parallel For. Tienen que estar muy, pero muy pendientes. ¿Por qué? Porque si dentro del for, por ejemplo, ustedes tienen instrucciones que afecten variables globales, nada garantiza que el acceso a esas variables globales se esté haciendo de manera sincronizada, se está haciendo bien. Entonces, eso es bien, bien importante. ¿Ok? Bien, bien importante tenerlo en cuenta. Ya para terminar esta parte de OpenMP, vamos a ver que no siempre lo que hay que paralelizar son datos. ¿Por qué no siempre hay que paralelizar en función de datos? Porque muchos algoritmos, a pesar que la gran mayoría trabajan sobre datos, algunos algoritmos trabajan sobre funciones. ¿Qué quiere decir paralelismo de funciones? Quiere decir que tú tienes los mismos datos, pero vas a aplicar diferentes funciones sobre el mismo conjunto de datos. Ahí estoy poniendo un ejemplo. Imaginen esa imagen, es un halcón parado sobre una rama, y tú le quieres hacer varios, perdón. Ajá. Imaginen que tienen eso que está allí, donde tenemos una imagen, y a esa imagen le queremos aplicar varios filtros a la misma imagen. Entonces, este es un ejemplo en el cual tengo los mismos datos, pero tengo diferentes funciones sobre los mismos datos. Eso es lo que en paralelismo llamamos paralelismo funcional. Cuando ustedes están haciendo hilos, una de las cosas importantes es que ustedes pueden, a través de las variables, a través del manejo de variables, ustedes pueden indicarle a cada hilo cuáles son las funciones que va a ejecutar. Entonces ustedes pueden decir, el hilo 1 va a ser el filtro 1. Digamos que el filtro 1 es el que hace esto que está aquí. Esto que está aquí. El hilo 2 va a ser esto que está aquí. El hilo 3 va a ser esto que está aquí.
esto que está aquí, y el hilo 4 va a ser esto que está aquí. Entonces, cada hilo de ejecución hace una función diferente. En el caso de OpenMP, no es necesario hacer muchos malabarismos, ni estar con variables compartidas, ni estar definiendo un arreglo compartido donde cada quien, dependiendo de mi número de hilo, entonces yo agarro una función, etc. ¿Okay? Es mucho más sencillo. Vamos a saltarnos unas cosas acá. Es mucho más sencillo definir regiones. Entonces, en OpenMP, yo puedo, en lugar de tener una parte secuencial, así como se ve aquí, donde primero se hace la sección roja, después la sección verde y después la sección amarilla, yo puedo indicarle a cada hilo de ejecución, a uno va a ser la roja, uno va a ser la verde y uno va a ser la amarilla. Y de esa manera, yo estoy aplicando paralelismo funcional. Eso lo hago con un pragma que es el Parallel OMP Section. Y en el pragma OMP Section, entonces yo digo, mira, Section, y aquí tengo un código rojo. Luego tengo un Section, Green Code, y Section, Yellow Code. Y fíjense que todo está dentro de un gran pragma que se llama Section, con S al final. ¿Qué significa eso que está escrito allí? ¿Qué interpretan ustedes que está escrito allí? Que al momento de llegar a cada pragma section, va a crear un hilo que se va a encargar de esa sección y va a continuar en el hilo principal hasta encontrar otro pragma section y se va a repetir lo mismo. ¿Perdón? O sea, estás en tu hilo principal y cuando te encuentras un pragma section, creas un hilo. Y ese hilo se encarga de esa sección, mientras que el hilo principal continúa su ejecución. ¿Qué más me da otra idea? ¿De qué interpretan ustedes que dice ahí el código que están viendo? Que cada section es una parte de código distinta al, por así decirlo, el principal. Es decir, el principal va a seguir una corrida, mientras que las secciones van a seguir cada una un código, una instrucción distinta. Esto es como un key o como un switch, dependiendo del lenguaje de programación que ustedes utilicen. En un switch o un key, por ejemplo, los switches de Java o de C, cuando entra en la sección sections con S, esto que está aquí, esto que está marcado aquí, esto que está marcado acá, cuando entra aquí, él sabe que va a tener diferentes secciones. Entonces el compilador dice, ¿cuántas sections definieron? 3. Ah, bueno, entonces yo voy a crear 3 hilos. Y al primer hilo, al hilo 0, le voy a asignar este código. Al segundo hilo le voy a asignar este código. Y el tercer hilo le voy a asignar este código. Entonces, de esa manera, no es el concepto que teníamos anteriormente, en el cual cada hilo, todos los hilos hacen lo mismo, sino que aquí son distintos. Aquí cada hilo está haciendo algo diferente. Pero cuando cada hilo termine, se van a conseguir todos aquí, donde terminan la paralela. Y aquí se van a parar todos hasta que todos terminen. Y cuando termine aquí, continúa la ejecución. ¿Lo ven? Entonces, de esa manera, es como ustedes pueden, por ejemplo, hacer un programa que por un lado esté ejecutando el antivirus, por el otro lado esté ejecutando el diccionario, el corrector ortográfico, por otro lado esté ejecutando la impresora, es decir, que estén haciendo diferentes cosas. Son hilos de ejecución que están ejecutándose todos de manera concurrente, pero están haciendo diferentes cosas. Las primeras instrucciones que vimos, el OMP Parallel y el OMP Parallel for, todos los hilos están haciendo lo mismo, solo que se están dividiendo los datos para diferentes cosas. Profe, y en este paralelismo funcional, si cuando ya no me quedó claro, cuando cuando se unen los hilos nuevamente, pues porque en el dibujo que ponía ahí
hay secciones que terminaban antes, ¿cierto? Entonces esas secciones se quedan como esperando a que terminen todas. Porque ¿Cómo es la cosa? meses pasa eso. O sea, si puede poner el dibujo que tenía antes de las secciones, del código rojo, verde y amarillo. Hay secciones que terminaban antes, ¿no? Esas secciones que Ajá. terminan antes se quedan esperando que las demás secciones continúen para retomar, para hacer el join, pues, al hilo principal. Realmente no esperan. Realmente el hilo que termina es destruido automáticamente. ¿Okay? Y todos los hilos, cuando el último hilo termina, entonces se terminan de destruir los hilos hijos y continúa el hilo maestro. Ok, se espera hasta que termine Sí, todas sí, las nadie secciones. continúa. Vale. La finalización de la sección paralela es como una barrera. Ahí se paran todos hasta que todos terminen. Vale, gracias. Bien. Continuamos acá entonces la última parte por hoy. No necesariamente porque todos los hilos de ejecución estén haciendo lo mismo, todos los hilos estén haciendo lo mismo, quiere decir que todos van a terminar de manera uniforme. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no necesariamente los datos están repartidos o van a durar, se van a tardar el mismo tiempo en análisis. Por ejemplo, podría ser que en el análisis de estas imágenes sea más lento trabajar sobre la sección roja que trabajar sobre la sección negra. ¿Ok? Entonces, si usted divide esto en varios hilos de ejecución, por ejemplo, digamos que divido la imagen en varios hilos de ejecución. Esta imagen, ¿ok? Y lo divido en 4 pedazos. Estos son los 4 pedazos. ¿Okay? Observen que probablemente el hilo de ejecución que tiene esta parte de abajo, si la ven, en verde, lo estoy marcando, ¿la ven? Profe, ahorita se ve la diapositiva que dice Load Balance. Ajá, exacto, la que estoy mostrando, les estoy preguntando que si ven el ejemplo que les estoy dando con la imagen. Sí, sí. En este caso, es muy probable que el hilo de ejecución que le toca resolver esta parte de la imagen de la parte inferior, que acabo de marcar en verde, tenga más trabajo que el hilo de ejecución que va a trabajar sobre esta parte morada. ¿Sí? A pesar de que todos están haciendo lo mismo. Disculpen. Mira, estamos en la película. Ajá. Lo que les decía es que usted agarra unos datos, ¿ok? Usted agarra unos datos, los divide en pedazos, pero no quiere decir que todos los hilos de ejecución van a tardar lo mismo. Podría ser que algunos hilos sean más lentos que otros. ¿Qué ocurre con eso? ¿Qué pasa si tenemos esa situación? ¿Qué sucede en ese caso? Usted tenga diferentes hilos de ejecución y todos no tarden lo mismo.
Bueno, usted dijo que iba a terminar todos los fragmentos de código una vez que se finalizara el último hilo, pues. Se van a ir muriendo uno por Y uno. entonces, ¿qué ocurre? Bueno, puede suceder que, digamos que tenemos 4 hilos, entonces 3 hilos terminan, pero el cuarto tarda demasiado. El cuarto tarda más de lo debido, entonces el programa, como sabemos, cuando se llega al join, se recupera el hilo principal, ¿verdad? Bueno, como queda nada más ese cuarto haciendo el trabajo, tarda demasiado, entonces el programa se queda como que trancado en esa parte, pues, y no se retoma al hilo principal para que se siga haciendo la secuencia del programa, pues. No, claro que se retoma el hilo principal. Una vez que terminen todos, sigue el hilo principal. Pero el problema es que aquí, terminando la cuarta etapa, el cuarto hilo, entonces el programa se queda queda como ahí esperando. No, esperando no. Lo único es que tarda más. Claro, una vez que se termine el fragmento que falta, va a continuar, ¿no? Ajá. Una vez que se termine, El hilo de código que fue el más lento, él va a continuar me imagino que hará la fusión o el join, que es el término correcto, de todo lo que pasó en los hilos en paralelo y continúa su ejecución, pues no se va a detener. ok, perfecto. Perfecto. Eso es lo que ocurre. Pero ¿cuál es el Ajá, problema con eso? Que sería lo pero ideal. si el cuarto hilo, si un hilo tarda más de lo debido, entonces lo que está después del join no tardaría, no se quedaría como que trabado, pues se esperaría lo debido en ejecutar lo que está después del join, solo por un hilo. Lo que Claro, pasa es que ahí se claro, eso es lo contempla que el va a hecho de ocurrir. que cada quien tiene que terminar como si fuera un programa secuencial. Cada una de las cosas tiene que terminar para poder llegar al paso siguiente que está después del paralelismo. Claro, eso es lo que va a ocurrir. Ajá, ¿y cuál es el problema? Pudiéramos colocar un tiempo de espera para que avance. No tiene sentido, ¿verdad? Yo creo, bueno, No eso me puedo hacer nada. recuerda, Hasta que el más lento termine, no puedo hacer nada. ¿cómo decirlo así? Em, Se puede hacer que el programa, el hilo quede como que en modo demonio, pues. O sea, que la rama, que lo que está después del join se ejecute independientemente de si termina el hilo lento o no termine. Pero es que no puedes. ¿Cómo vas a hacer eso si no has terminado los cálculos previos? O sea, tú no puedes hacer la instrucción 3 si no has terminado la 2. O sea que en todo caso lo que pudiéramos es darle un aviso al usuario, el programa está tardando más de lo debido. Y ya. Pero es que no tiene nada que ver con el aviso al usuario. El tiempo es, ¿cuál es el problema? O sea, yo creo que cuando termina ese hilo Ojo, no de esa estamos hablando sección, del sexo. simplemente No se estamos, hace join y espera que los demás hilos terminen, ¿no? claro, eso es lo que ocurre. La pregunta es, ¿cuál es el problema? El problema no es que estamos desperdiciando el tiempo igualmente, Estamos desperdiciando el tiempo. ¿Por qué? porque si vamos a Claro, esperar que el último termine, y si no es más eficiente que el secuencial, no estamos ganando nada. Al final, sí es más claro, eficiente que el tiempo que secuencial, nos en general, ahorramos, porque, el tiempo que nos ahorramos en paralelismo lo perdemos en nada más en ese hilo, pues. Y en lo que debería estar ejecutándose lo que está después del join. O sea, quizás sí ganas tiempo, pero no el deseado. O sea, o sea, el problema es la eficiencia, que puede ser más eficiente de alguna otra forma. coño, Valeria, esa voz tuya es rara. Ajá. ¿Cómo así? Explícame mejor eso, Valeria. O la persona que está en la cuenta de Valeria. O sea, supongo que de alguna manera se puede programar que cuando uno de los hilos tarde demasiado,
O sea, no sé, supongo que, o sea, hacer algo para que ese hilo optimice su procesamiento para que no tarde tanto, porque si no, no veo cuál es la utilidad de utilizar el paralelismo. Si va a Se tardar. podría reutilizar ese hilo para otra cosa. El problema que no están viendo allí es que tengo varios hilos de ejecución que no todos van a tardar lo mismo y como ya distribuí los datos, no hay forma, en principio, de que el hilo que está trabajando más se descargue de trabajo. Porque ¿cuál es el problema? El problema es que ustedes están corriendo a la velocidad del más lento. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería que todos trabajaran más o menos la misma cantidad de tiempo. ¿Por qué? Supongo que si balanceo las cargas es mayor la cantidad de cómputo de corte ¿Y qué significa el balanceo de carga? que cada CPU haga la misma instrucciones por segundo, o cerca, las mismas instrucciones por segundo que los otros. O sea, que una no quede en tiempo, ¿cómo se llama? Idle time, ¿qué se llama? Evitar que los procesadores queden ociosos. Exacto, en el tiempo ese, no sé cómo se llama, no recuerdo cómo se le decía, el tiempo ese que no haces nada. Fíjense que entonces, acá, imagínense esa situación. Supongamos que tiene 12 tareas, ¿ok? Y los tiempos en segundo de esas 12 tareas están puestos allí. La primera tarea dura un segundo. Esos son tiempos de ejecución de algo. Por ejemplo, el análisis de una parte de los datos que te tocaron. ¿Okay? Al principio tú no sabes cuáles son los datos. A ti te dan una serie de datos y tú tienes que analizarlos. O sea, pero podría ser que los datos que te dieron a ti son más difíciles de analizar que los que le dieron al otro hilo. Entonces tú te vas a tardar más que el otro hilo. O viceversa. ¿Okay? Entonces fíjense, el tiempo secuencial, ¿cuánto tardaría para analizar esto? El tiempo secuencial es la suma de todos los tiempos. ¿Cuánto es? 500. Lo que aparece ahí, ¿no? 568. 568 minutos. Bueno, esto eran segundos aquí y aquí dije minutos, pero tendría que ser minutos entonces. ¿Okay? ¿Qué pasa si yo tengo dos hilos de ejecución? Y yo hago un parallel for. Si yo hago un parallel for, al primer hilo le van a tocar estas tareas y al segundo hilo le van a tocar estas tareas. ¿Qué observan ahí? Bueno, que se reduce 85 minutos del tiempo de espera, porque ya esos 85 minutos los hizo un hilo aparte. Claro, el primer hilo tarda 85 minutos, el segundo hilo tarda 480 minutos. ¿Ok? Segundos, pues. Y lo pongo en segundos porque me había dado cuenta de este error. Pero observen que, ¿cuál sería el tiempo ideal? Bueno, ¿Cuál se tendría pudiera que ser el tiempo considerar que ideal? el tiempo ideal sería 200 minutos si lo dividimos para que mientras un hilo se encargue solamente de la actividad del 200, los otros hagan por lo menos 3 hilos más No, no. que se Si tengo encarguen dos de... hilos. Si tengo dos hilos, ¿cuál es el tiempo ideal? ¿Cuál es el tiempo ideal? La mitad del tiempo sería el tiempo ideal, ¿no? Con dos hilos. Claro, la mitad del tiempo, porque tiene dos procesadores.
Recuerden que la ejecución al final depende del más lento, ¿no? Entonces, fíjense que aquí si tengo 3 hilos, el primer hilo le tocan estos 3 datos, al segundo hilo le tocan estos 3 datos y al tercer hilo estos datos aquí. Entonces, el tiempo ahora es de 311 minutos. Si tengo 4 hilos, debería ser más rápido. Tengo 4 hilos, debería ser más rápido. Pero, observen lo que ocurre por la distribución de las tareas. ¿Lo ven? Por la distribución de las tareas, resulta ser que 4 hilos de ejecución son más lentos que 3 hilos de ejecución. El problema es que casi con certeza, esos hilos de ejecución tú no sabes qué te va a venir. O sea, tú tienes un algoritmo que trabaja con imágenes y esas imágenes las vas a picar en pedazos. No sabes si lo ideal es picarlo en 4 pedazos, en 100 pedazos, en 8 pedazos. Al principio tú no lo sabes porque no sabes cuál es la carga de trabajo. El balanceo de carga es exactamente una técnica que se utiliza en programación concurrente para tratar, solo tratar, de buscar de una manera sencilla que todos los hilos de ejecución tarden más o menos lo mismo. ¿Okay? Y cuando los hilos son más o menos similares en tiempo, lo que ocurre es que se minimiza el ocio. Es decir, que ese tiempo en el cual un proceso terminó, un hilo terminó y otro todavía está procesando sea el mínimo posible. No tiene sentido que un hilo tarde 10 minutos y el otro tarde 20 segundos. Cuando yo puedo distribuir todos los problemas, todas las cargas, de manera que todos tarden 1 minuto o 3 minutos. ¿Me siguen? ¿Me expliqué? ¿Puede repetir eso, profe? Bueno, que tú tienes una serie de cargas metidas en unos datos, en un arreglo. Y al principio tú no sabes cuánto te vas a tardar analizando cada carga, porque eso no se sabe, eso depende de los datos de entrada. ¿Ok? Lo ideal es que tú pudieras repartir el trabajo que tienes en todos tus datos de manera uniforme entre todos los hilos de ejecución. ¿Por qué? Porque así todos van a tardar más o menos el mismo tiempo. Nunca van a ser exactos en el tiempo, no van a tardar exactamente el mismo tiempo. Pero la idea es minimizar el ocio. Por ejemplo, supongan que nosotros somos 4 profesores y tenemos 40 exámenes que corregir. ¿Y cuál sería la partición ideal? El total de exámenes entre el total de profesores. ¿Perdón? El total de exámenes entre el total de profesores. Ajá, pero ¿qué tal si algunos exámenes el estudiante lo único que hizo fue 2 tonterías y firmó? No hizo nada. Y otros exámenes están muy completos con bastante información. Entonces, el primer profesor que termine de corregir sus exámenes podría pedirle exámenes a los otros que no han terminado. Claro, pero si tú le das 10 a cada uno, ¿qué va a suceder? O sea, el profesor que calificó el examen vacío, que prácticamente no se esforzó mucho porque el examen está vacío, le toca analizar, revisar un examen que sí está completo, pues. O sea, se ¿Y cómo sabes balancea tú su eso? trabajo. ¿Y cómo sabes tú eso? Debes revisar parcialmente primero la operación y en caso de ver si en esa operación se realizan muchas cosas, bueno, toma los 10, pero si se realizan pocas, puedes pedir otra más que necesite o requiera de pocas instrucciones, pocas preguntas. O sea, puede venir el profesor en este caso, el ¿A quién se lo vas profesor a pedir? disculpa. ¿A quién se lo vas a pedir? ¿A quién le vas a pedir? Bueno, digamos que siendo los profesores deberían tener un lugar en donde está todo acumulado, todos los exámenes acumulados, los 40. Entonces viene uno, agarra 10 y los revisa parcialmente a ver si todos respondieron todo en esa parte central. Mira, estos 10 están completos, muy bien, me los llevo todos.
O de repente Si usted viene, agarra 10, si usted agarra 10, agarró 10. Tiene que analizar 10. Y si agarraste por mala suerte los 10 que estaban más pesados, te va a tardar muchísimo más que los demás. entonces él debería agarrar y revisar de una en la pila. Revisa en la pila y agarra los 10 que le parezcan que son los justos. ¿Y por En qué tiene caso que de que agarrar 10? Si agarra 10, está frito, chamo. Ok, agarra los que le parezcan justos. Entonces, ¿Y cómo sabes tú cuáles son los que Profe, ¿y le no se parecen justos? podría hacer un preprocesamiento y clasificar los datos antes de repartirlo entre todos los hilos? No, porque cuando hagas el preprocesamiento ya estás El usando... hilo o el profesor que tenga menos carga, por así decirlo, va a entregar más tiempo de procesamiento al que necesita más trabajo. O en otras palabras, pues el que tiene más carga de trabajo, el profesor que tiene más exámenes pesados por analizar, va a ceder esos exámenes a Tú no los que sabes no si los tengan. exámenes son pesados, Carlos. Ese es el problema. El problema es que ustedes están partiendo de que yo tengo una forma de saber si el examen es pesado o no. Y eso me lo dan los datos de entrada. Una vez que usted empieza a analizar un examen, ya estás listo. Si era pesado, te jodiste. O sea, te tocó analizar un examen más pesado que el otro. Y si están tomando un número fijo de datos, 10 exámenes, no hay forma de echar para atrás. O sea, tomaste 10 exámenes, tomaste 10 exámenes. Las respuestas ya se las escribieron. La respuesta ya la tienen. La respuesta ya está escrita. ¿Cuál es la respuesta? A ver. Es lo que dice Juan Pablo, asignar uno a uno dinámicamente. ¿Y cómo sería en el ejemplo de los exámenes eso? Que cada profesor toma un examen, lo corrige y cuando termina toma el siguiente. Ajá, pero podría ocurrir que a mí me toquen los primeros 10 exámenes súper fáciles. ¿Qué pasa en ese caso? Claro, pero mientras haya exámenes que tomar, tú vas a seguir tomando exámenes, ¿no? Y si yo corrijo 20 exámenes y otro corrige solamente 4. No importa porque está distribuyendo el tiempo equitativamente. Exactamente. Aquí lo que no me importa, o mejor dicho, lo que me importa es minimizar el tiempo. No me importa la cantidad de casillas, de ítems, de elementos del arreglo que analice cada hilo. Lo que me interesa es que en total, en overall, el tiempo general sea el mínimo posible. Que un hilo ejecutó 4 tareas y otro hilo ejecutó 100, no me importa, porque al final el tiempo se distribuye entre todos y es lo que queremos, porque ¿para qué yo quiero varios hilos de ejecución? ¿Cuál es la gracia de tener varios hilos de ejecución? Repartir la carga del trabajo. Ese no es el objetivo de tener varios hilos de ejecución. Minimizar el tiempo de cómputo, ¿no? Minimizar el tiempo de cómputo. Esa es la respuesta exacta. Todo esto se hace para que la ejecución sea más eficiente. Es así de simple. Los hilos, los monitores, los semáforos, etcétera, todas las técnicas de programación concurrente se hacen o están diseñadas única y exclusivamente para minimizar el tiempo de cómputo. Esa es su tarea. Esa es la gracia. Para eso se inventaron. Entonces, a mí no me importa, en realidad, si un hilo de ejecución se encargó de los índices del 1 al 99 y otro hilo de ejecución solo ejecuta un índice. Si al final el tiempo es el menor posible, eso es lo que me interesa. Y de eso se trata la división de tareas, el balanceo de carga. El balanceo de carga no es que todo el mundo tenga, entre comillas, un número justo de tareas. El balanceo de carga se trata de minimizar el tiempo general de cómputo entre todos los procesadores. Ahora, ¿qué pasa con el OMP Parallel For?
El parallel for utiliza un schedule, un agendamiento estático. ¿Qué es un agendamiento estático? Es una distribución estática de los datos. Cuando nosotros vimos el parallel for por aquí, supongamos que n es 1000 y tengo 10 hilos de ejecución. ¿Cuántos índices le tocan a cada quien? Suponiendo que n es 1000 y tengo 10 hilos de ejecución. 100 en esta. 100. Y 100 son 100. Listo. El primero va a ir de cuánto a cuánto. De 0 hasta 99. Y así sucesivamente, ¿cierto? ¿Qué pasa si las del 0 al 99 son las más pesadas de todas? Entonces ese hilo va a ser el que más tarde. Ese va a ser el más lento de todos, todo el mundo lo va a tener que esperar. Todos los demás van a terminar y ese todavía está operando. Eso es lo que se llama schedule estático. Divide los índices en espacios del mismo tamaño. Y eso es lo que se hace por default. Pero hay otra forma de dividir que es el estático. El estático de tamaño K, ¿qué hace? Asigna trozos de tamaño K utilizando el método del round robin. Por eso este dibujito que está acá representa eso. ¿Qué es eso que está ahí? Un repartidor. Exactamente. cartas. Un croupier, pues un repartidor de cartas. Entonces le va dando una carta a cada quien y el que va terminando, lo va terminando. ¿Ok? Lo va... en este caso, si es una repartición estática de tamaño K, supongamos que son, de nuevo, el mismo ejemplo, 1000, un arreglo de 1000 elementos, y yo defino una partición estática de tamaño 10. ¿Qué creen ustedes que eso significa? Lo que comentábamos hace rato, que se va a repartir 100 a cada uno. No, Supongo que esta vez va a tomar 10 y el que acabe le da 10 más. exactamente. ¿Lo puedes repetir, por favor, para que quede grabado? Va a terminar los 10 caídos y cuando terminen esos 10 va a tomar 10 más de los que queden. Exactamente. Va a tomar, disculpen. Epa, Luis, estoy dando clase, te llamo al terminal. Ok. Exactamente, va a tomar los índices, observen aquí. Supongan que el tamaño de K es 10. Entonces, en este ciclo, ¿qué va a hacer? Suponiendo que N es 1000, tengo 10 hilos y el tamaño del pedazo del K es 10. Es el equivalente a tener 10 jugadores, tener 1000 cartas y voy a repartir de 10 en 10. ¿Cómo sería esa repartición? $10 al primero, 10 al segundo y así hasta que todos tengan 10. Entonces le repartí 10 a cada uno. Como son 10, ¿cuántas reparto? $100, dice Bruno. Repartí 100. Ajá, y entonces, ¿qué pasa cuando alguien termine sus primeras 10? Le repartes otras 10. Le doy otras 10. Y así voy hasta que se me acaben. Ahí no me importa si alguno de los hilos de ejecución con los 10 que le di se tarda muchísimo, porque no me queda tiempo ocioso. Todos los hilos están ejecutando. ¿Ven el concepto? ¿Entienden el concepto? Programar eso,
por cuenta propia es bastante complejo. Pero en OpenMP existe esta cláusula, Schedule Dynamic. Entonces, como tenemos un schedule dinámico y hay otras cláusulas, es más o menos esto. OpenMP Parallel for Static 8. Significa que estoy en pedazos de tamaño 8 fijo. Si lo pongo dinámico, lo que significa, empiezo con 10 y como ustedes mismos acaban de decir, cuando cada hilo termine, es cargado con 10 índices más. ¿Okay? Al final no me importa que todos tengan el mismo número de índices. Lo único que me importa es que efectivamente el tiempo global sea el mínimo. Obviamente tiene que haber alguien que reparta los trabajos. Entonces, cuando se utilizan los schedules, estos schedules, hay un hilo maestro que no trabaja, sino que se encarga de controlar la asignación de las tareas. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero, y eso lo estoy diciendo aquí, tengan en cuenta que cada vez que tienen un schedule, alguien tiene que trabajar para coordinar los hilos. Es decir, alguien tiene que hacer el trabajo de este croupier que está aquí. Alguien tiene que hacer el trabajo de este señor que está aquí. Tener los hilos, vamos a decir, como en una bolsa, y se los dando a cada uno de los hilos de ejecución. Tener los índices en un espacio y se los asignando en la medida que los hilos van trabajando. Si ustedes o yo tuviéramos que hacer ese trabajo de manera manual, créanme que es bastante complejo. Yo lo he tenido que hacer y es bien complejo. O sea, hacer ese tipo de coordinaciones es fuerte. OpenMP ya lo ofrece con una cláusula. Entonces, de esa manera, tenemos una forma relativamente sencilla de lograr que nuestros programas, aun cuando estén particionando datos, sean lo más eficientes posible. Tenemos otra forma de hacerlo que es a través de la programación funcional. No funcional, disculpen, porque no es programación funcional en el sentido de Haskell. Es la división funcional de las tareas. Es decir, que cada hilo ejecute funciones distintas. En resumen, OpenMP me permite hacer distribución de tareas, hacer paralelismo funcional y tiene algunas cláusulas de control. Estas cláusulas de control no las voy a ver hoy, vamos a terminar la clase más temprano, pero aquí están, en las láminas, están ejemplos de cómo se hacen eso. Además, ya les solicité a ustedes que se descarguen el compilador de GCC para que puedan hacer estos ejercicios en casa. Hubo un problema. Sigue habiendo un problema. Hasta que no me lo digan en el grupo, no les digo cuál es la respuesta de ese problema que hubo con la compilación de lo que les trataron de hacer, de lo que trataron de hacer el viernes, sábado y domingo. ¿Okay? Sigan viendo el problema de lo que tienen allí. Y una vez que tratan de analizar el problema, alguno me va a decir, por eso el problema es este, y yo les diré la solución. Solo entre los que intentaron compilar. Todos los ejercicios que les acabo de mostrar. ¿Cuál es el error? ¿Cuál fue el problema? No. Para los ejercicios que yo les mostré y que vieron en clase, no hace falta la librería de OpenMP. No hace falta. Solamente para el último ejercicio. Y la librería de OpenMP viene parte de las librerías estándares del lenguaje. No hace falta. Pero de todos modos, para los primeros ejercicios, observen que estos ejercicios ninguno tiene la librería OpenMP.h. No hace falta para los ejercicios del 1 al 7. Yo no veo
mpi.hi. Y entonces, sí, eso es OpenMPI. De hecho, no es OpenMPI, es MPI. ¿Tú lo viste, Marian? O sea, después de que Cristian mandó las cosas por el grupo, me puse a revisar y vi que eran otros ejercicios que no eran los mismos que estaban en el PDF de OpenMP. Y nada, me puse a hacer los ejercicios del PDF que era. Supuse que había habido un error allí en el comprimido que envié. Ajá, ¿qué hiciste? Nada, fui viendo los ejercicios que estaban en el PDF de OpenMP y hice eso. Hiciste bien. Hiciste bien, porque el error fue que yo por error les mandé el tutorial de OpenMPI. Y ni las láminas, ni los ejercicios tienen nada Lo que hice fue desarrollar los que vimos en clase, pues. No esos que estaban allí. No tienen, pero nada que ver, porque esos son ejercicios de otras cosas. Pero es que Sí, José, cada uno, pero es que yo los vi a ustedes matarse en el grupo y decían, no, pero que no corre, por instala esto, pero que... Yo decía, pero no se dan cuenta que les mandé lo que no era. Claro que hubo un error, el error fue mío, mandé lo que no era. Y yo no he dado clase de MPI. Claro, la curiosidad está muy bien y que ustedes compilen está muy bien, pero ustedes no pueden hacer ejercicio de OpenMP. Bueno, lo podrían hacer, pero tendrían que sacarlo directo de las láminas y ahí no es tan completo. Nah, guara, te pasaste, Juan Pablo. El punto es que en esta materia no vamos a ver MPI, porque eso es de paralelismo. Eso se vería en una materia de paralelismo. En esta materia vamos a ver solo programación concurrente y la clase que viene la vamos a ver en Java, para que vean estos mismos conceptos, pero en Java. Cómo crear hilos en Java, etcétera, ¿no? Cómo se controlan en Java, etcétera. Pero no son los ejercicios de MPI. Los ejercicios de OpenMP, perdón. Los ejercicios de OpenMP no, les envié por error los que no eran, ahora les voy a enviar esto. De todos modos, es lo mismo que están en las láminas, ¿ok? Es exactamente lo mismo que está en las láminas. Por ejemplo, el ejercicio de la sumatoria, de la sumatoria de matrices, en la lámina solo está la función, en el ejercicio está más completo. ¿Ok? Hay una función, toda la cosa, ¿ves? Entonces, ahí está más completo. Tienen que tener esos. Y falta una librería, faltan cositas. Pues en la lámina hay un extracto, una cosa, un resumen. Entonces, ese fue el error. El error no fue de ustedes, fue mío, pero me divertí mucho viendo que nadie me dijo, profe, pero esto no fue lo que vimos en clase. Ni las láminas eran las mismas, no tienen nada que ver. Es un tema que no tiene nada que ver. Entonces, sí, a mí me encanta que ustedes tengan esa curiosidad, pero ya era para que alguien me dijera, profesor, pero mire, y esto no es lo mismo. Esto es MPI. ¿Qué pasó aquí? Ah, bueno. Exactamente, Leonardo. Así estaba yo viendo el grupo, o sea, no, coño, pero no es posible. Pero bueno, listo. Ya les voy a mandar efectivamente los ejercicios de OpenMP, ¿ok? Les voy a mandar el ejercicio de OpenMP porque yo lo que quiero es que ustedes practiquen esos ejercicios y cuando les ponga la tarea, que repito, va a ser una tarea que la van a hacer en Java y en C. Unas cosas muy sencillas en OpenMP y unas cositas también sencillas, pero en 3 de Java, para que practiquen los dos elementos de programación. Probablemente la tarea se las pase esta misma semana, aunque la clase de Java va a ser el martes que viene, ¿ok? Bueno, listo. Esta clase, en teoría quedó grabada. Se supone que la de la semana pasada estaba grabada, porque ustedes me lo recordaron y yo la grabé.
pero de verdad que me meto en la página Sí, del pero subió la misma Pero- clase 2 veces. Creo que en la de Zoom no hay más, nada más hay hasta el 8. Y el 8 fue el martes pasado. ¿Cuánto tiempo tienen para la tarea? Una semana. Esa tarea va a ser más fácil. Profesor, ¿y no sería que usted grabó la clase localmente y no en la página de Zoom? No, porque cuando lo grabo local, después que termina la clase, él empieza a descargar y a hacer conversiones de video. Ah, ok. Local no está. Y esta la acabo de grabar directo en la nube y bueno, esperemos que se haya grabado. Bueno, jóvenes, hasta aquí llega la clase de hoy. Les voy a enviar entonces el material de OpenMP. Y bueno, nos vemos el martes que viene. Gracias, buenas noches. Saludos. Chao. Gracias, profe. Hasta luego.